Muy buenos días. Anoche arrancó la campaña electoral más incierta en los 40 años de democracia. El bipartidismo pasaría a la historia a tenor de esa macroencuesta del CIS de ayer, asediado por Ciudadanos y Podemos. Mariano Rajoy se ofrece como garantía de estabilidad frente a un PSOE desfondado que abre paso a Ciudadanos a punto de, incluso, fíjense ustedes, poder llegar a convertirse en segunda fuerza Ciudadanos e incluso tercera, y hay quien habla de hasta cuarta fuerza, el Partido Socialista. El desplome del PSOE es tal, fíjense ustedes, que se queda a menos de 2 puntos de intención de votos de Ciudadanos, y en Madrid se hundiría hasta el cuarto puesto, con lo que quedarían fuera figuras como fichajes estrella del propio Pedro Sánchez, Zaida Cantera o Eduardo Madina, que no es precisamente santo de su devoción, pero en fin, lo vamos a analizar ahora, porque no solo eso. Por primera vez en democracia, los socialistas se quedarían sin representación en Ávila, en Álava, en Lérida o en Soria. Un resultado que conmocionó ayer la sede de Ferraz y, eso sí, visiblemente enojado, Pedro Sánchez, ¿saben cómo reaccionó? Insultando al gobierno de España y acusándolo de manipularlo todo, hasta el CIS. Que tenemos que ganar a este gobierno de la mentira y a sus encuestas. Mirad, este gobierno ha manipulado todo. Ha manipulado la televisión española, la justicia, la agencia tributaria y hoy también las encuestas del CIS. Bueno, y no manipula Angela Merkel a Cameron y a todo vecino, pues porque no debe de darle tiempo, pero esto es muy serio, porque de confirmarse estos resultados, desde luego Sánchez tendría los días algo más que contados. Y en fin, en las filas de Albert Rivera, ¿qué se respira? Pues todo lo contrario, están eufóricos, mientras que, cuidadito, las expectativas de Pablo Iglesias se desinflan también, y a principios de año les recuerdo que llegó a ser la segunda fuerza política en el barómetro del CIS. Hablo con referencia al mismo barómetro del CIS de principios de año. Le situaban en segunda fuerza y hoy son la cuarta. Eso sí, si se miden con Izquierda Unida, obviamente crecen. Pero, ¿qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Estamos viviendo momentos decisivos. La clave está en los pactos. Mariano Rajoy fue ayer claro como el agua. ¿Y saben lo que dijo? Pues le dijo a nuestro compañero Antonio Jiménez, al que felicito desde aquí en esa gran entrevista de anoche en 13TV, le dijo a Antonio Jiménez que apoyaría a Ciudadanos si es el partido más votado. Escúchelo. ¿Usted apoyaría, por ejemplo, a Ciudadanos si fuera la primera fuerza política? Sí, yo apoyaría a la primera fuerza política. Es decir, yo creo que la primera fuerza política debe intentar gobernar y, por tanto, quien sea la primera fuerza política tiene que gobernar. Eso es lo que va a hacer el Partido Popular. Más claro agua, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos todos, yo desde luego me la hago, es ¿por qué el resto de los líderes y candidatos ocultan celosamente a sus votantes qué harán el 21 de, o sea, al día siguiente del resultado electoral? Porque si sale lo que dicen las encuestas, habrá que pactar sí o sí para conseguir la investidura. ¿Qué es lo que quieren esconder? ¿Por qué no dicen a las claras a todos sus electores cuáles son sus intenciones? ¿Acaso tienen algo que ocultar? Les recuerdo que ayer Albert Rivera aseguró incluso que aceptaría el apoyo del PSOE y de Podemos para llegar a la Moncloa. Lo vamos a volver a ver hoy. Así que, a partir de ahora, lo verdaderamente relevante es que todos los candidatos presidenciales digan la verdad, que se retraten, que expliquen con todas sus consecuencias cuáles son los pactos que harían y qué estarían dispuestos a hacer en caso de poder formar mayorías de gobiernos. Y si no lo hacen, que no nos tomen por tontos, saquen ustedes sus propias conclusiones. En fin, importantísimos días los que estamos viviendo de cara a esas elecciones el próximo 20 de diciembre. Y les voy a pedir que presten atención a algo que van a ver ahora. Porque si el otro día vimos al déspota del alcalde de Cartagena, al señor López, hoy, apoyado por cierto por Podemos y por el Partido Socialista, hoy les pido que no se pierdan a la presidenta del Parlamento de Navarra.
Ahí lo tienen. Voy a hacer todo en euskera y que se... bien, que no se va a enterar de nada. Así se las gastan algunos, los podemitas, los de Bildu, Nafarroa Bai, los que gobiernan en Navarra, que la cosa está verdaderamente complicada. Precisamente por eso nos acompaña hoy Ana Beltrán, que es portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Navarra. Ana, bienvenida. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Gracias por estar aquí, pero esto que hemos visto es una anécdota. Lo verdaderamente importante es la votación que se ha producido en ese pleno en el Parlamento Foral Navarro, donde todas las fuerzas de la izquierda radical acaban de iniciar la ruta para separarse de España, si pueden hacerlo. Y además lo malo es que lo han hecho por la vía legal. Ana. Sí, en el pleno que se celebró la semana pasada, que se llama el Pleno sobre el Derecho a Decidir, se aprobó expresamente que a partir del año que viene, en el año 2016, ya se prepare una ley de consultas, una ley de participación ciudadana que lleva consigo modificar, y lo decía expresamente la propuesta de resolución, modificar el estatus jurídico y político de Navarra, aparte de otras cosas como el derecho a decidir en presupuestos. Pero bueno, era una propuesta de Bildu, lo menor es el derecho a poder participar en los presupuestos, sino que lo que quieren ellos es modificar el estatus jurídico y político de Navarra. Y, desgraciadamente, en Navarra, al existir en la Constitución una disposición transitoria que permite esa posibilidad de votación, bueno, pues estaríamos en un asunto muchísimo más grave que en Cataluña o en el País Vasco. Ahora vamos a hablarlo, creo que está dando algún problema el micro de Ana Beltrán. Ahora volvemos porque esto es la cuestión de fondo, verdaderamente. Estamos todos atentos a Cataluña, pero en Cataluña se quieren saltar la ley para ser independientes. Lo malo es que aquí han iniciado esa disposición transitoria cuarta que les permite la Constitución española. Es un camino, cuidado, para la anexión, para luego ya ir hacia lo que ellos quieren conseguir, que es la independencia. Lo vamos a analizar, pero saludo ya a Arcadio Mateo y le doy la bienvenida. Las gracias por estar aquí, fundador de Demoscopia, con quien es que tenemos que analizar tantos y tantas cuestiones que están encima de la mesa de cara a estas elecciones. Arcadio, un titular. Muchísimas gracias, Isabel, bienvenido, por estar aquí con vosotros. Se presentan 2 semanas intensas, pero las tendencias empiezan a estar claras. Y yo, como has comentado ahora mismo, creo que la sorpresa va a ser en negativo un Partido Socialista muy bajo. Pues vamos directos a Ávila, porque está ahí el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con Adolfo Suárez, precisamente rindiendo homenaje al que fuera uno de los artífices de la transición, Adolfo Suárez. Vamos a verlo. Bueno, pues hay un problema con el sonido también de Adolfo Suárez y Liana. Aquí está, vamos a escuchar a ver qué dice. Que, curiosamente, se da una circunstancia. Encabeza la lista del Partido Popular 2 amigos, mi querido Pablo Casado y Joserra. Y curiosamente, la del PSOE también la encabeza un buen amigo, Pedro Muñoz, alcalde de Cebreros. Creo que es bonito poder presentarse en una ciudad, aun discrepando con el contrincante, pero siendo amigos y siendo capaces de buscar soluciones desde perspectivas distintas a problemas comunes. Me siento muy orgulloso de poder pedir en esta ocasión en Ávila el voto para mis amigos del Partido Popular y comprender también que se vote a un buen amigo del Partido Socialista. Y por otro lado, aunque alguno no lo comprenda, yo lo siento de corazón, Y por otro lado, y me parece muy importante, respetando todas las opciones, estar hoy aquí al lado de Mariano Rajoy, del presidente Rajoy. Creo que gracias al presidente Rajoy, con sus aciertos y con sus errores, que también los ha habido, también los tuvo aquel que queríamos tanto y que tengo aquí detrás, ¿no? Ha conseguido que hoy
tengamos una esperanza muy distinta a la que teníamos hace 4 años. Creo que ha sido un esfuerzo ímprobo. Bueno, pues ahí lo tienen. No es casualidad, obviamente, la elección del presidente Rajoy de acudir este primer día de campaña electoral a honrar la figura de Adolfo Suárez, artífice de la transición y de la mano de su hijo, que además se llegó a presentar por el Partido Popular, Adolfo Suárez Iliana. Y es que estamos en un, hay quien dice, cambio de ciclo, porque se ha cerrado una legislatura, se abre unas elecciones parlamentarias donde por primera vez en España esos dos partidos hegemónicos hasta ahora no tendrían a lo mejor el 80%, fíjense ustedes, que han tenido hasta ahora de representación parlamentaria. Irrumpen dos nuevos partidos y han pasado muchísimas cosas en España en esta legislatura. Lo recuerdan ustedes, obviamente, el fallecimiento de Adolfo Suárez, pero hemos cambiado hasta de rey. Vamos a verlo. Y que merecen unas manos expertas. No dudo de que Pedro Sánchez y Alberto... Ha sido una legislatura de vértigo. En ella se han concentrado numerosos momentos que pasarán a la historia. Fue un 20 de diciembre del 2011 el día en el que José Luis Rodríguez Zapatero le pasó la alternativa a Mariano Rajoy. Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Mariano Rajoy. Con el Partido Popular al mando empezó una lucha incansable por derrotar a la crisis económica. 4 años llenos de acontecimientos históricos, algunos tristes. Tuvimos que decir adiós a Adolfo Suárez, uno de los padres de la democracia. Y acometamos también con sinceridad las reformas que son precisas y necesarias para que las libertades en España sean realmente operativas. Pero llegaron otros momentos llenos de esperanza, como el relevo del rey don Juan Carlos en el actual rey de España. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven. He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Algunos partidos también renovaron sus filas. Como les habrá ocurrido a muchos de ustedes, yo me he enterado esta mañana con gran tristeza que nos va a abandonar en los próximos meses su escaño don Alfredo Pérez Rubalcaba. El PSOE dijo adiós a la vieja guardia y llegó él, Pedro Sánchez. Así se estrenó en el Congreso de los Diputados como líder de la oposición. Para mí es un honor dirigirme a todos ustedes como presidente del Grupo Parlamentario Socialista. El 8 de abril vivimos otro momento único. El Congreso consiguió plena unidad para decirle no a Artur Mas y a su consulta alternativa. Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley orgánica. Se suspende la sesión. Ahora nos quedamos inmersos en un otoño de campaña electoral. Llegan días llenos de promesas, sondeos y muchos titulares. Las Cortes de la próxima legislatura empezarán donde terminan los puntos suspensivos de esta. Un nuevo Parlamento que, por lo que parece, va a ser muy distinto del actual. Así que esto es lo que tenemos por delante, labor apasionante la nuestra, contárselo a todos ustedes. Y lo primero, Víctor Arribas, buenos días, es ver precisamente cuáles son esos posibles pactos según los datos de esa macroencuesta que conocimos ayer del CIS. Víctor. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenos días. Efectivamente, ahora queda la incertidumbre de saber qué partidos se aliarán, se juntarán, se unirán para, en la nueva legislatura, propiciar primero una investidura y luego la acción de gobierno. No está fácil porque la encuesta del CIS de ayer reflejaba posibles alianzas, pero ninguna de ellas cerrada del todo. Un dato además, el 58% de los encuestados por el CIS dicen que quieren pactos, que quieren que haya entendimientos entre los partidos y que no quieren una mayoría absoluta. Casi 6 de cada 10 encuestados. ¿Cuál es el pacto con la encuesta de ayer del CIS más evidente, más lógico? Pues sería el que formarían el Partido Popular junto a Ciudadanos. ¿Pacto solo para la investidura o pacto para toda la legislatura con una cierta estabilidad? Superaría la mayoría absoluta de 176 escaños porque en la parte baja y alta de la horquilla que se les da a ambos partidos estaría entre 183 y 194. Así pues, a pesar de que Albert Rivera ha dicho ya que no piensa apoyar a Rajoy de ninguna de las maneras, esta sigue siendo la opción más lógica de pactos. Luego pasaríamos a lo que se entiende, lo que se conoce como la gran coalición, que en otros partidos, en otros países sí que ha dado buenos resultados. Por ejemplo, Alemania, una alianza entre el Partido Popular y el Partido Socialista que superaría
holgadamente los 176 escaños de la mayoría absoluta y se situaría al borde de los 200 o incluso por encima de la cifra de 200 diputados. Ninguna de las dos formaciones quiere saber nada de este pacto, especialmente el Partido Socialista, que ya ha dicho que ni con el Partido Popular ni con Bildu piensa pactar nada en el Congreso o en otros ámbitos parlamentarios. Tercera opción que se abre de cara a un posible pacto postelectoral, pues sería una triple coalición. Parece improbable, pero podría ocurrir con abstenciones en segunda votación. Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos. Incluso le pueden dar, si quieren, la vuelta a los dos primeros partidos si es que finalmente Ciudadanos supera al Partido Socialista. Estarían entre 185 y 204 escaños, también por encima de la mayoría absoluta de 176, y podría también salir o Pedro Sánchez o Albert Rivera en una segunda votación con la abstención de Podemos. Ese es el juego de alianzas que podría suceder después del 20 de diciembre, si se cumplen, eso sí, los resultados que avanzaba el CIS. Veamos cuál es la valoración de los principales líderes políticos que ha dado el CIS en su encuesta de ayer, donde ya se incluían nuevos líderes como Alberto Garzón, como Albert Rivera y como Pablo Iglesias. El más valorado de los políticos españoles es Rivera, con casi 5 puntos sobre 10. Le sigue Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida, 4,62, Pedro Sánchez con 4,59, Pablo Iglesias 3,87 y Mariano Rajoy sería el menos valorado de los 5 importantes, incluso de los 4 si excluimos a Alberto Garzón, con 3,31 puntos. Y sobre Rajoy precisamente les vamos a consultar hoy, queremos conocer su opinión porque la pregunta la formulamos de la siguiente manera: ¿debe gobernar Rajoy si es el más votado, al hilo de lo que hace un momento comentaba Isabel? ¿Debe gobernar Mariano Rajoy si es el candidato más votado de los 4? Si quieren contestar afirmativamente, háganlo en el 905-855-001. En caso de querer votar no, 905-855-002. Y ya saben, participen también a través de Twitter, hoy con las siguientes etiquetas, con los grandes asuntos sobre los que debatimos. MCA, arranque campaña, todo lo que tiene que ver con la campaña electoral que empezaba anoche a las 12. Y en segundo lugar, MCA Leopoldo López, para hablar de las elecciones del próximo domingo en Venezuela, que son también, Isabel, cruciales. Muchísimas gracias, Víctor, y con un invitado muy especial en este plató, que es el padre de Leopoldo López padre. Saben ustedes que está encarcelado por el régimen de Nicolás Maduro con pruebas ilegales. Está encarcelado, que se dice pronto, y en una condena de años y años. Vamos a hablar, por supuesto, de esas elecciones que huelen a tongo y con mucho riesgo y mucho peligro en Venezuela. Pero antes, fíjense, la mañana intensa que tenemos hoy por delante. Doy la bienvenida y las gracias por estar aquí. Y le felicito porque está estupenda a Carmen Tomás. Bienvenida, Carmen. Bienvenido, Jaime González. Felicítame, que también estoy. Nos cuesta más felicitarte a ti. Que hoy me toca a mí, hombre. Bienvenido. Una vez que me toca. Joaquín. Felicidades también. ¿Cómo que no? Felicidades por vivir. Si estás a lo mejor, cañón, ¿no? y lo sabes. Estar estupendo. Y también está estupendo aquí, todos estupendos. Jordi González. Jordi. Buenos días. Bueno, a ver si no te voy a felicitar. Qué poco entusiasmo, pero quiero, hombre, ha arrancado la campaña electoral, es el momento pues más reñido de los últimos años. ¿Quieren ver ustedes cómo ya no hay la tradicional pegada de carteles, esa que además dejaba todas las ciudades llenas de papeles que luego había que limpiar, en fin? Recoger, ahora han cambiado algunas cosas y muchas de ellas para bien. Vamos a verlo. Es el arranque de campaña de los 4 principales candidatos a la presidencia del gobierno, con la tradicional pegada de carteles que en los casos de Ciudadanos y PSOE se hizo de esta forma, con dispositivos electrónicos sin brocha ni pegamento, algo que sí hizo, sin embargo, el presidente del gobierno. Con nuestro candidato Mariano Rajoy. Este era el ambiente en Génova, donde el Partido Popular arrancó su campaña subrayando los logros conseguidos en sus 4 años de legislatura. El pasado nos avala. Creo que hemos sabido gobernar. Creo que hemos demostrado capacidad para tomar decisiones, las más difíciles. Vamos a ganar las elecciones el 20 de diciembre. En Getafe, los socialistas arropaban a Pedro Sánchez, que centró su discurso de apertura de campaña en la crítica al Gobierno y al Partido Popular. Vamos a los debates, señor Rajoy. No nos ocultamos detrás de la vicepresidenta del Gobierno. El líder del PSOE pido el voto para una gran mayoría socialista
Solamente necesitamos un voto más que el Partido Popular. Arremete contra Ciudadanos el mismo día en el que el CIS revela el empate técnico entre ambos como segunda fuerza política. Si apoyas los copagos farmacéuticos del Partido Popular y no apoyas la ley de cuotas o la paridad que apoya el Partido Socialista y que por tanto rechaza el Partido Popular, pues aunque tengas 20 años menos, eres el Partido Popular. Los partidos emergentes se estrenaron en la apertura de campaña. Por un lado, Albert Rivera, que eligió también Madrid para una digitalizada pegada de carteles junto a Inés Arrimadas. El líder de la formación naranja quiso destacar: tenemos más experiencia que nadie en lo que importa, en la vida, en el trabajo, en nuestras familias, y por primera vez en España una plataforma civil va a competir con los dos viejos partidos para abrir una nueva etapa política en España. Y pidió el voto antes de inaugurar campaña. Con una frase que me parece la adecuada para esta noche. Como diría Víctor Hugo, no hay nada más potente, nada más fuerte en el mundo que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Ha llegado el tiempo de Ciudadanos. Muchas gracias. En Zamora, Pablo Iglesias arrancaba campaña electoral junto a su padre en su pueblo y con Íñigo Errejón. Un optimista Pablo Iglesias daba por hecho que ganarán las elecciones el 20 de diciembre. Y creo que nadie se imaginaba que nosotros fuéramos a ganar las elecciones generales. Estamos en ello, huele a remontada, la ilusión de la gente nos va a llevar en volandas y queremos construir un país con nuestra gente. En medio de un ambiente preelectoral en el que, según Iglesias, los españoles nos jugamos mucho. Yo pienso que en estas elecciones se elige entre el pasado y el futuro, entre lo viejo y lo nuevo, y estamos orgullosos de representar el futuro de nuestro país. Las caravanas de los 4 candidatos se dirigen hoy a Ávila, Barcelona, Palma y Cádiz. Afrontan su primer día de campaña. Bueno, la pregunta, volvemos a donde empezábamos y se la voy a hacer. Vamos a recordar lo que decía ayer a Antonio Jiménez, el mismísimo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Decía: oiga, ¿usted apoyaría a la primera fuerza si fuera Ciudadanos? Y usted, a ver, decántese. Y fíjense lo que le costó decir: pues sí, obviamente. Bueno, pues eso que ha dicho Mariano Rajoy no lo ha dicho ningún otro. No quieren decir a quién apoyarían si no son la primera fuerza. Vamos a ver lo que le dijo en esa gran entrevista a Antonio Jiménez. ¿Usted apoyaría, por ejemplo, a Ciudadanos si fuera la primera fuerza política? Sí, yo apoyaría a la primera fuerza política. Es decir, yo creo que la primera fuerza política debe intentar gobernar y, por tanto, quien sea la primera fuerza política tiene que gobernar. Eso es lo que va a hacer el Partido Popular. Arcadio Mateo, a ver, si hay alguien que sabe de esto y de encuestas y que destripa y sabe lo que hay, de verdad, es Arcadio Mateo. A ver, esto que ha hecho Mariano Rajoy, ahora hablamos del CIS. Esto de decir, sí, yo aprobaría la primera fuerza. Muy inteligente, evidentemente, porque va a ser la primera fuerza, claro, él, y le está marcando el camino a los demás. Bueno, eso, entonces, muy inteligente por su parte. ¿Por qué no lo hacen los demás, Arcadio? Los que no lo hacen, evidentemente, por estrategia política. Claro. Oye, porque cualquiera que lo haga de los demás está marcando un camino, tanto PSOE como Ciudadanos, que tienen presión, Ciudadanos con el PP, PSOE por ambos lados, pues pierde electorado. O sea, la ventaja del PP es que compite solo con Ciudadanos. El mensaje de yo apoyar a Ciudadanos, improbable, es válido para él en la medida en que tiene mucha probabilidad de ser primera fuerza. Ahora, si hace esto Ciudadanos, ¿cuál es el problema de Ciudadanos? Pues la gente que duda entre PP y Ciudadanos y no ve claro lo que va a hacer Ciudadanos, tenderá a votar al PP y en sentido contrario con el PSOE. O sea, pero, los demás también, pero es una falta de honradez, porque ellos saben que van a tener que pactar, van a tener que dar su apoyo a uno. Estoy totalmente de acuerdo contigo, saben que es una falta de honradez. Decirlo. Pero bueno, la política es la política. El problema, en mi opinión, un minuto nada más, Ciudadanos se equivoca, en mi opinión, porque tiene difícil aspirar a ser primera fuerza, es prácticamente imposible. Ya tiene un resultado buenísimo. No, entonces, esa indefinición de Ciudadanos le va a costar bastante voto del que está dudando entre votar PP y Ciudadanos. ¿Por qué? Porque buena gente, mucha gente va a pensar, quizá votando a Ciudadanos en vez de al PP, consigo un gobierno en el que esté el PSOE. Eso que estamos hablando continuamente, de que puede pactar, y lo ha presentado ahí Víctor, Partido Socialista con Ciudadanos, darle el gobierno, si segunda fuerza es al Partido Socialista,
un poco por la vía de Ciudadanos. Sí. Entonces, la gente que está dudando entre votar PP y Ciudadanos, el que Ciudadanos no se comprometa con ese mensaje de apoyaré a la primera fuerza, a buena parte de ellos le va a decantar a votar al PP. Que eso me temo que puede estar incluso pasando ya. Y le quiero preguntar precisamente a Ana Beltrán, ¿cómo ve el hecho de que el gobierno, el presidente del gobierno, sí que, de su partido además, sí que se haya mojado y el resto por estrategia, obviamente, estrategia política, pero estrategia política en la que acabamos de venir de unas elecciones autonómicas y municipales donde negaron, como diría la del chiste, cienes de veces que iban a estar con Podemos, con no sé qué, y luego se aliaron todos para echar incluso a los que han ganado las elecciones, véase Navarra y tantos sitios a lo largo y ancho de España. Pues yo quería decir que no solo la postura de Rajoy es inteligente, que creo que es muchísimo más, aparte de ser honrada, demuestra que es una persona de fiar y sobre todo también predica con el ejemplo, porque efectivamente le había dicho muchas veces, en las elecciones autonómicas se perdieron muchos gobiernos por estos pactos y la fuerza más votada en la mayoría de las comunidades había sido el Partido Popular. Entonces él lo criticó en su momento, bueno, pues ahora él dice, y es el primero en decirlo, efectivamente que tiene muchas probabilidades y todas las encuestas nos dan al Partido Popular como ganador, pero desde luego él se ha mojado y les ha dicho bien claro a todos los españoles, a todos los que tienen posibilidad de votar el 20 de diciembre, que él, si no es la primera fuerza, no gobernaría. En cualquier caso, es muy importante y es obligado y fundamentalmente también, sobre todo, de lealtad hacia los votantes, que el resto de partidos políticos tengan posicionamiento al respecto. Me parece engañar absolutamente a los votantes. Por lo tanto, esa es... Ahora, bueno, pues ahora os doy paso, pero quiero que veáis más cosas de esa entrevista y ahora veréis, porque no se queda ahí. Dejadme solamente que veáis lo que le dijo a Antonio Jiménez, el presidente del gobierno, sobre que debería gobernar la primera fuerza, la fuerza más votada, y aún va más allá, porque dice que se está barajando ya apoyar a un partido y no a un candidato. Ya sabemos por qué va la cosa, ¿no? Pues vamos a ver en los dos casos qué es lo que le dijo ayer el presidente del gobierno, Antonio Jiménez. Yo creo que debe gobernar la primera fuerza política. Siempre lo he creído. De hecho, voy a llevar en el programa, ya figura en el programa, que en el ayuntamiento será alcalde el cabeza de la lista más votada, pues para evitarnos cosas como la que, por ejemplo, está ocurriendo ahora en Cartagena, ¿no? Donde hemos visto que se ha producido un espectáculo porque el PSOE, para quitarnos a nosotros que habíamos ganado el ayuntamiento, pues le da los votos, pues venga, un personaje curioso. Creo que no tendría ningún sentido, porque no creo que nadie fuera contra la voluntad de la gente que vota un partido y vota también el candidato de ese partido, ¿no? Bueno, eso es por quienes se plantean que quitando a uno se pueden llegar a pactos, ¿no? A ver, Jaime y Joaquín... Vamos a ver, más allá de honestidades y de transparencias, esto es política. Y la política funciona con el juego de las estrategias políticas. Lo lógico y lo sensato es que el presidente del gobierno diga, yo sí votaría a la primera fuerza, porque tiene algo que no tienen los demás, el conocimiento prácticamente absoluto de que va a ser la primera fuerza. Pongámonos ahora en el caso, bien, del segundo o del tercero, es decir, de Sánchez y de Rivera, o de Rivera y de Sánchez. Vamos a ver, si él transmite a sus votantes que estaría dispuesto a darle el voto al Partido Popular, que va a ser la primera fuerza, se estarían haciendo daño a sí mismo. Por tanto, vamos a ver, a mí me parece que esto es de perogrullo. Lo que tenemos que ser es suficientemente listos los votantes para saber qué hay detrás de las estrategias de cada uno. Y yo creo que esto es de cajón. Joaquín. Vamos a ver, yo estoy completamente de acuerdo con esto, pero sí quiero añadir una cosa. El problema de Ciudadanos no es ahora. Hace bien en no decir qué va a hacer. Claro. Yo creo que es la estrategia correcta. El problema es el día 21, donde se enfrenta con un problema que en estas últimas elecciones autonómicas y municipales no se ha querido enfrentar, que se llama estabilidad. El 90% de los españoles queremos estabilidad gubernamental, aunque haya cambios. Y hay que mojarse, amigo. Si tú vas a dar apoyo, sea cualquiera de los partidos, al PSOE o al PP, me da lo mismo para lo que estoy argumentando, tienes que mojarte. No sé si entrar en el gobierno, pero tienes que mojarte y darle estabilidad a ese gobierno. Joaquín, yo estoy de acuerdo. Oye, un momentito, Carmen y Jordi. Venga, Carmen. Yo estoy de acuerdo, y bueno, es que es una evidencia que los españoles queremos cambiar, pero queremos un cambio sensato. No sé tú la palabra que has utilizado, sensato, digamos, ¿no? O sea, un cambio, pero un cambio estable y sensato. No queremos barbaridades. No queremos tirarnos por el barranco. Exacto. Y un momento, Ciudadanos
Vale, estratégicamente no ha dicho que apoyaría la lista más votada, sin embargo sí se ha mojado con otras cuestiones, como por ejemplo, yo no pienso dar el gobierno a Mariano Rajoy. Sí, vamos, en muchas hombre, lo ha dicho. Pero vamos, en la otra noche, en el 24 horas, literal. Y es más, Me parece un error, ¿eh? Si lo ha dicho, me parece. Perdona, es que dijo también que tampoco iba a dar el gobierno a Pedro Sánchez. Es ¿va a más, crear una España ingobernable? no, es más, ¿No? dijo, Van a enseñar dijo, a ver, no, pero es que dijo, a ver quién de ellos me vota a mí. Bueno, ves, el juego es claro. Bueno, yo está voy a estupendo ser todo primero. eso. Bueno, pero claro, es que ya tanto jugar, vamos a ver, o sea, un poco de seriedad, ¿no? Estamos teniendo la piel de los antes de cazarla. Pero vamos a ver, oye. Estamos en un momento en el que hay corrígeme si me equivoco, un porcentaje de indecisos enorme. Es decir, las encuestas, por ejemplo, comparando la encuesta de la Generalitat con la encuesta del CIS, por ejemplo, la diferencia de votos con respecto a Podemos era significativa. Es decir, hay un baile de votantes y hay ahora mismo una bolsa de votantes. Muchos no dirán a quién van a votar, pero también hay muchos que no saben a quién votar. Es decir, que estamos en un momento de incertidumbre absoluta. Y vamos a ver lo que ocurre el día ese. La campaña, vamos a analizar la campaña, porque la campaña aquí, es decir, no solamente es con quién van a gobernar, porque Ciudadanos evidentemente tiene todo el derecho del mundo a decir eso. Dos, yo creo que esto de, que yo sé que os interesa al Partido Popular, la lista más votada, pero hay una cosa muy clara, si el país tiene diferentes fuerzas políticas, tenemos que entrar en una dinámica de negociación y de pacto entre todas las fuerzas políticas para que se haga gobernable el país, porque hay pluralidad. Y sobre eso... No, eso no tiene que ser ingobernable, tiene que ser más gobernable. Porque se está demostrando que es ingobernable, porque mira, en absoluto, porque somos menos democráticos que otros países. Los ciudadanos son menos cívicos, menos maduros, menos capaces. Porque no llegan a acuerdos, porque no se gestiona, porque al final, ¿sabes lo que está pasando en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo? Que hay dos bandos del PSOE, dos bandos de ahora Madrid, Ciudadanos y el PP. ¿Y qué está pasando? Que ahí no gestiona nadie. Hombre, que Madrid sigue igual o peor que estaba. Hombre, que ahí no gestiona nadie. Antes gestionaba el Partido Popular con mayoría absoluta durante años y menudos desastres también, entonces. Ahora es poner a los niños a hacer un concurso a ver si recogen las colillas. O sea, toda la vida enseñando a los niños que no se hagan, que no cojan cosas del suelo, que no se toca y hay que decir una cosa. Un momentito. Las calles de Madrid están... Pero una cosa más grave, Jordi, es que es una cosa más grave. Eso vale, lo de las colillas, pero perdona, el Banco Central Europeo dijo ayer que iba a comprar deuda regional. ¿Sabes que no puede comprar deuda de Madrid por haber echado a las agencias de rating? Porque aunque no nos gusten las agencias, son la única referencia. Tampoco nos gustan las audiencias como se miren, pero resulta que hay, amigos, es lo que hay. ¿Y sabes lo que le va a pasar a Madrid? Que no va a poder acudir a los mercados ni al Banco Central Europeo. No lo creo. Déjame preguntarle a Arcadio, que precisamente tú tenías en cuestión, Jordi, algo que es clave en las elecciones, siempre los indecisos. Perdóname, ¿le puedo hacer una pregunta también yo? Sumiéndome a lo de Jordi. A mí lo que más me ha sorprendido ayer de la encuesta del CIS es que voto más simpatía de Podemos está bajísimo, en el 9%. No, pero Joaquín, hay que sumar, es que primero Podemos nos lo pone siempre muy complicado, si os acordáis en las municipales, distintos nombres. Aquí el CIS ha sacado por un lado donde va con la marca Podemos y luego ha sumado en Valencia con Compromís, en Galicia, la suma de todo eso, da un 15% aproximadamente, ¿sabes? Sumando pero viene desagregado, tienes que sumar los tres sitios donde va con partidos, vamos a llamarlos locales. Galicia, Cataluña y Valencia. Pero sigo con la pregunta. De acuerdo, ya está aclarado, mi duda clara. Pero, ¿qué grupo parlamentario va a formar Podemos? Bueno, pero eso ya es... Están hablando de crear 4, ¿no? Yo creo que, bueno, allá ellos, ¿no? Tendría 4 marcas. Pero 4 marcas y crear 4 grupos. Vamos a la cuestión. Esa es la instrucción final. A la cuestión indecisos, Arcadio. Indecisos, vamos a ver. Hablamos de un 28% de indecisos. Hay un poquito más que otras veces, pero es que el CIS, que es una encuesta buenísima por grande, porque va a las casas, que normalmente no podemos hacerlo, hay mucho más cosas, solo se puede hacer desde lo público, ¿no? Porque esas cosas, cuando estás buscando más el coste, no te lo puedes permitir ir casa por casa preguntando. Pero tiene alguna cosa que yo creo que está llevando un poco a distorsionar. Ha preguntado sobre la gente que va a votar, si usted tiene el voto decidido o no, y luego, sin embargo, ha preguntado a quién va a votar usted. Si cogéis la gente a quién va a votar usted
no está diciendo a quién va a votar, estamos en torno a un 27-28%, que es una cosa normal ahora. En la otra pregunta ha habido más gente que lo ha dicho, pero ahí no ha tenido en cuenta a la gente que se va a abstener. Entonces, realmente ahora mismo estamos en torno a un 28-30% de indeciso, que a estas alturas es una cosa normal. No excepcionalmente alto, una cosa normal. De esos indecisos, vamos a ver, ¿cuántos pueden cambiar su voto a lo largo de los días que quedan? Mira, comentamos un poquito también para hacernos una foto. De esos indecisos, si consideramos que son 100, sí, el 9% están dudando entre votar PP y PSOE. Hay de todos indecisos. El 11% están dudando entre votar PP y Ciudadanos. El 7,7% están dudando entre PSOE y Ciudadanos. El 6,6% están dudando entre Ciudadanos y Podemos. De alguna forma ahora mismo, con 4 fuerzas, pues es como un puzzle. Es un puzzle que dependerá... ¿Qué va a pasar al final? Pues que todos no se van a decantar a un lado en esa indecisión. Pero ahí voy yo, Arcadio. Tendrá a repartirse bastante. Pero perdóname, Jordi, un momento. No es el mismo, son gente distinta. Oye, hombre, perdonadme un momento. Vamos a ver, para concluir, por lo menos por la parte que me toca, sobre los indecisos, que estoy intentando aclararme. Entonces, todos estos porcentajes de indecisos, lo que hagan sus posibles opciones va a ser vital en estos días, les va a hacer definirse. ¿Es importante la campaña precisamente por eso? Es muy importante la campaña para que se decidan, y en mi opinión, y es una opinión y a 2 meses de vista no tengo nada más que esa opinión, no va a cambiar... 15 días visto. Perdón, 2 semanas, he dicho 2 meses, 15 días. Vamos a ver, va a ser muy importante la campaña, puede haber alguna sorpresa, pero de los 4 partidos que están en juego, 3 probablemente se parecerán mucho a lo que hay ahí. Y quizá alguno de la sorpresa. Pero no va a ser una sorpresa de que el cuarto pase a ser primero, obviamente, ni el primero a tercero. Uno puede dar la sorpresa. Si estamos pensando que Podemos tiene un 15, pues a lo mejor tiene un 19 y decimos, uy, qué bien. O el PP puede tener un efecto Cameron y se puede ir a un 32. Claro. O el PSOE se puede hundir a un 17 o puede tener un 24. Pero no va a haber sorpresas de todos. Alguno, en mi opinión, dará la sorpresa. O sea que esta fotografía es bastante fiel de lo que puedes ver. En conjunto, ¿cuál es la opinión? ¿De quién va a dar la sorpresa? Ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos, en mi opinión, ha tocado techo. Yo creo que el PP va a dar la sorpresa. Un 20, es un resultado pues buenísimo. A partir de 0 ya está en un 20%. Yo de verdad, no lo deseo, ¿eh? Creo que la sorpresa en negativo puede ser el Partido Socialista muy bajo. ¿Te puedo mucho más de lo que Podemos. ¿Por qué? Porque es que le están mordiendo por un lado Ciudadanos y por otro Podemos. Entonces, cuidado al Partido Socialista, que tiene que lanzar un mensaje que le sirva para las dos cosas. Esa acusación eso que hemos en la visto, vida es difícil. Esa reacción de Pedro Sánchez con la campaña... Es una campaña difícil y un reto difícil, Pedro Sánchez. Esa acusación que ha hecho Pedro Sánchez precisamente de manipular hasta la encuesta del CIS, ¿qué le parece? Me parece pues enfado de que mi niño también se enfada a veces. La rabieta del mal perdedor. Una rabieta, no. La encuesta del CIS no, pero espera, Arcadio, no tiene mucha cocina. Yo ¿verdad? manipular no, se parece mucho a lo que dice Kiko Llaneras y otra gente de la media de encuestas. Es muy razonable la encuesta. Pero los datos, Carmen, ahora tienes la palabra. Los datos es que el Partido Socialista con Pedro Sánchez, el batacazo sería tal que el Partido Socialista en Cataluña sería cuarto o quinto. Perdería, por lo tanto, la mitad de su representación. No tendría ni siquiera representante, que no ha pasado en la historia de España democrática, en Ávila, Soria, Álava la primera vez tampoco o Lérida. Bueno, pues ahí sería la segunda vez. Casi siempre, sí, pero menos la primera no. Al Partido Popular le pasa más que me acuerdo en muy Cataluña, bien porque el candidato era... A la Carmen, venga. Mira, pero una cosa, el CIS efectivamente no se puede, es una chorrada decir que está manipulado y todo eso, pero sí hay una cosa importante, hay una cosa que la distingue, por ejemplo, se está diciendo estos días que en 2011 fue la que más se aproximó y tal, pero claro, el que haya 2 fuerzas nuevas que no existían en 2011, lo digo para todas las encuestas, pero como la más importante es el CIS, ¿hasta qué punto influye en el resultado de la encuesta el que haya 2 partidos que nadie puede decir que haya recordado que la ha votado porque no existía? Claro. O sea, ¿eso a quién beneficia o cómo distorsiona, en qué punto distorsiona la encuesta? Eso nos lo pone más difícil a los que tenemos que interpretar los números, porque evidentemente cuando la duda está entre 2 es mucho más fácil acertar que cuando está entre 4. Lo hace más difícil. Sí tenemos recuerdo de voto nuevamente porque preguntamos autonómicas, municipales que han sido hace poco, y ahí ya Ciudadanos y Podemos ya estaban. A más partidos jugando el partido, valga la redundancia, diremos más volatilidad,
más riesgo de equivocarse. A priori no beneficia a nadie ni perjudica a nadie. Depende de las estrategias de cada uno. Yo le quería hacer una pregunta a Arcadio, porque mira a ver si estoy o no confundido. Yo creo que la situación del Partido Socialista, y lo siento por Leguina, y también por los intereses de España, creo que es susceptible de que pueda empeorar por la siguiente teoría. ¿Más? Vamos a ver, sí. Porque en el consciente del votante funciona lo que es el voto útil. El señor que iba a votar al PSOE, porque lo que quería llevarse por delante era el Partido Popular, me parece una cosa muy legítima. A medida que vaya pasando el tiempo y las encuestas le vayan diciendo a ese electorado que es imposible que el Partido Socialista llegue, lógicamente el votante socialista dirá, con tal de hacerle la puñeta al Partido Popular, voy a cambiar de voto. Por dos fuerzas que pueden tirar hacia arriba. Ciudadanos, por el lado de la derecha del Partido Socialista, y puede pasar también que el votante de izquierdas diga, mi partido de izquierdas, el PSOE, el que quería yo utilizar para acabar con PP, no tira, me paso a Podemos. Por tanto, la situación del Partido Socialista, muy como difícil. No remonte, es de desastre. Yo lo comparto totalmente. Yo creo que de perder votos, ojalá que no pierda más, y ha perdido bastante, los perderá hacia Ciudadanos. Podemos lo tiene muy mal, porque la situación económica ha mejorado. Estos nacen por la crisis y por el odio. Y yo creo que el odio y la crisis pues han atemperado. Estos durarán lo mismo que Izquierda Unida, es decir, se irán aproximando al voto de Izquierda Unida y punto. El problema del PSOE es lo que ha señalado Isabel Durán hace un momento, es que en Barcelona va a quedar fatal, según dicen las encuestas, y en Madrid, que hay 36 diputados, va a sacar 4 o 5. Cuarto lugar, se queda en cuarta que lo que formación. ha hecho Sánchez en Madrid ha destrozado el partido, ha echado a todo el mundo, ha maltratado a los militantes. Joaquín, contradice tu propio argumento. Plantéate y pregúntate tú, como socialista, por qué en Madrid, con una situación de mejora económica, Podemos os va a dar un repaso que os va a dejar tiesos. Porque según tu argumento, como ya estamos saliendo de la crisis, esos están ahí disolviendo. Porque no, señor, le han entregado al ayuntamiento. Va a pasar por encima del Partido Socialista. Sí, pero no. Un detalle que creo que es importante. El Partido Socialista se mantiene ahora mismo por las zonas rurales. Y en por las zonas urbanas fuerte está cayendo mucho. Y por Andalucía, incluso en Sevilla y las grandes ciudades está cayendo. Ahora lo mantiene poblaciones de 25.000 euros para abajo, es donde está fuerte. 1.000 habitantes. Y la única... 25.000 habitantes. Si ahí se rompiera ese voto, cuidado con el Partido Socialista. Y ahí hablando... Ahora mismo, de 25.000 habitantes para arriba, prácticamente Podemos estar al nivel del Partido Socialista. Y quien tiene el voto rural peor en estas circunstancias es un partido también como Ciudadanos, que sus puntos débiles son Galicia, por ejemplo, donde solo tendrían 2 de los 23 escaños en juego. En País Vasco o Navarra, por esa política precisamente de oponerse al concierto económico y al convenio. En Extremadura también están flojitos porque tendrían 1. Y eso sí, su mayor granero de votos es Cataluña, Madrid y Andalucía. Y aquí lo que yo... ¿Perdona? Valencia. Y Valencia, sí, que también están fuertes, en Valencia 7 de los 32. Pero no para ser primera fuerza, que claro, alguna encuesta le daba... Es verdad que está muy fuerte, su bastión es Cataluña. Pero sí en Cataluña podría llegar a serlo, está muy apretado Cataluña con Podemos, con Esquerra Republicana, pero es difícil que sea primera fuerza Ciudadana en ningún sitio. Y a partir de aquí, porque quiero preguntarle también a Ana, a partir de aquí, el Partido Popular, que lo hemos dejado al principio con esa salida de Mariano Rajoy de definirse, obviamente porque le beneficia, el que llaman ya el efecto Bertín, y yo añado, y el efecto Cascabel, es decir, esa forma de humanizarse Mariano Rajoy, pero no era humano. No, humanizarse, de dejar ver su cara humana, primero con Bertín, ha sido, y después con nuestro Antonio Jiménez, donde le hemos visto ahí. Estuvo muy bien la entrevista con Antonio ayer. Estupenda. Le felicité en el programa, pues estuvo muy bien. Esto además está despertando expectativas nuevas dentro del Partido Popular. ¿Le puede hacer subir un poquito? Vamos a ver, indudablemente la semana que viene, cuando lo midamos, hoy estamos haciendo encuestas todos los días, obviamente va a tener un efecto. Pero es un efecto que se tiene que consolidar en lo que queda de campaña, ¿no? Yo creo que esta imagen más humana llega un poquito a la gente, pero no termina de decidir el voto del todo. Tiene que haber en el resto de la campaña unos mensajes fuertes, a lo mejor
insistir en el mensaje de reducción de impuestos, pero cosas que a la gente le llegue un poquito mal. Y seguridad. O sea, el presidente del gobierno transmite seguridad, perdóname la broma, desde pequeñito. Eso, bueno, ese valor a Rajoy, hombre, yo creo confianza en la gente, eso lo transmite claramente. Lo que pasa es que ha estado missing, hasta el propio presidente ha reconocido que ha estado desaparecido y que ha sido su mayor error. Típicos del ADN del Partido Popular, como la bajada de impuestos, pues tiene que convencer a la gente de que de verdad ahora tiene la capacidad de bajarlo, porque al principio de la legislatura tuvo que subirlo porque estábamos en una situación límite. Esos son los mensajes que yo creo que van a decidir el voto que está en duda del Partido Popular. Economía, la seguridad, que ya lo transmite, y luego una imagen más próxima al electorado. Conmigo los 140 no te los apuestas. Yo no me apuesto a 140 contigo porque me gusta ganar las apuestas, y le he apostado a Metroscopia que el Partido Popular es el primero. Yo los 150 quiero que veáis cómo le reconocía al propio Antonio Jiménez Mariano Rajoy que de lo que más se arrepiente es de no haberse explicado y de no haber salido a los medios y de no haber estado pues explicándonos a todos los españoles las dificultades que ahora sí está contando, que no dormía o que trabajaba sin parar por la situación crítica que atravesaba España, ¿no? Yo probablemente de lo que más tenga que arrepentirme es de no haberme explicado lo suficiente. Creo que estuve demasiado tiempo encerrado en el despacho viendo las decisiones que tenía que tomar, peleándome en el buen sentido de la palabra en Bruselas, intentando pedir que me diesen más tiempo para reducir el déficit porque estábamos en recesión. Yo creo que eso es lo que no hice, pero es que claro, no era tan fácil, tenías que priorizar, ¿no? Yo creo que no. Lo que pasa es que fue una legislatura muy dura y muy complicada, ¿no? Entonces le he metido muchas horas en el despacho al que vamos. Pero bueno, era lo que tocaba. Para mí es un honor ser presidente del Gobierno de España. Me ha tocado una época muy complicada, pero en fin, creo que las cosas ya se pueden ver ahora de otra manera y el futuro será mejor. Bueno, y lo que decía Arcadio, ¿no? Cómo tuvo que hacer lo contrario de lo que proponía. Tuvo que subir los impuestos. ¿Quieren ver por qué? Pues ahí lo explica también Antonio Jiménez. Sí, esa decisión creo que había que tomarla. O sea, no duda que tuvo que hacer lo que hizo. No lo dudo. Porque nos encontramos un déficit monumental, teníamos que pedir prestado para cuadrar las cuentas 90.000 millones de euros, que es una cifra astronómica. Bueno, pues Ana, que eres del Partido Popular en Navarra, donde verdaderamente hacéis filigranas para subsistir, todas estas cuestiones, allí vosotros pensáis que puede remontar el Partido Popular de las cifras actuales de lo que conocemos de la encuesta del Bueno, realmente quería hacer también alguna declaración con respecto a lo que acabamos de ver ahora del presidente, de su humanidad y lo que se le ha visto en el programa de, si puedo, del programa de Bertín y ayer en el programa de Antonio. Y es que es cierto que quienes lo conocemos de cerca es una persona, es que es sencillo y cuando está contigo es que está contigo. Es que hay otras personas, pero y le importas y notas que le estás importando lo que le estás contando, que hay otros líderes políticos que no, que están contigo, están con el móvil o están hablando. Entonces, es una persona muy cercana y lo que contaba es verdad, pues que ha estado 4 años, pero aparte es de sentido común, que entendamos todos, es muy fácil y sencillo de entender que durante 4 años es que no ha podido levantar la vista de lo que tenía encima, de semejante problemón que le había quedado de, ya no quiero hablar de la herencia, sino lo que tenía, bueno, pues un país absolutamente en quiebra. Ana, venga, con respecto a es que nos quedamos sin tiempo ya. Sí, pues estamos fuera de tiempo. Con respecto a lo de Navarra, bueno, pues desde luego hemos estado 20 años unidos a la marca con UPN, por lo tanto el Partido Popular no existía, ahora es la segunda legislatura esta y ahí estamos fundamentalmente luchando con lo que tenemos ahí en el Parlamento. Pero quiero despedir ya a Arcadio, muchísimas gracias Arcadio Mateo, y les voy a pedir que presten atención a algo que se ha vivido en Navarra, y claro, es que esto no se cuenta prácticamente en ningún lado. Fíjense lo que le decía un personaje de Bildu que se llama Mayorga Ramírez, ustedes a lo mejor no le ponen bien la cara, que lo que le decía precisamente a Ana Beltrán y al Partido Popular. Denunciaba, fíjense que se dice pronto, asesinatos al grito de Cristo Rey. Pero esto véanlo, ¿eh? Sí. ¿Usted sabe lo que está dando miedo estos días? Usted lo sabe. Como saben miles y miles de navarros, las atrocidades que han tenido que soportar esta tierra y asesinatos bajo el grito de ¡Viva Cristo Rey! Eso es lo que está dando miedo. Nunca se lo he oído decir a ninguno de los dos la condena de los atentados de ETA. Por lo tanto, ustedes siguen amparando esos crímenes. Por supuesto que sí. Y justificándolos además. Y encima quieren venir aquí a darnos lecciones y a decirnos que poder de decidir
de la ciudadanía, ¿a quiénes les han dado ustedes ese poder de decisión? Matando por la espalda. Pues Ana Beltrán. Cuando lo digo otra vez se me pone la piel de gallina. ¿Cómo se me pone? O sea, que nos hagan, que organicen un pleno con el derecho a decidir y que encima nos acusen al centro derecha, a los partidos de centro derecha, que hemos ido al grito de Cristo Rey asesinando, cuando ellos durante 40 años han estado asesinando por la espalda y no han dejado el derecho a decidir a todos los asesinados. ¿Y los asesinados seréis vosotros? Hombre, por supuesto, claro, por supuesto. Es que, perdóname, es que hay detrás otro mensaje perverso, ¿no? Que es igualar a la derecha democrática que vosotros representáis con la derecha montaraz durante la guerra. Es verdaderamente doble, el desprecio es doble. Sí, sí, sí. Es brutal. Pues Ana, quiero darte especialmente las gracias por haber pero los estado muertos con los nosotros. pusisteis vosotros y vosotros. Claro. Los del PSOE y los del PP. Esos fueron los muertos. Sí. Y ahora les acusa de no mataron asesinar. a ninguno, entre otras cosas, porque estos eran amigos de los que pegaban. Perdóname, nos acusa de asesinar, lo último que digo, nos acusa de asesinar al nombre de Cristo Rey, y yo le dije, ahí no se ve, y vosotros, al grito de independencia, que es lo que habéis traído hoy a hacer aquí a este pleno, porque lo que buscáis es la independencia del País Vasco junto con Navarra. O sea, por lo tanto, ellos estuvieron asesinando al grito de independencia y nos dice a nosotros, a nombre de Cristo Rey, que no sé ni a lo que se refería, la verdad. Pero pues Ana Beltrán, de verdad, muchísimas gracias. Ánimo, ánimo, pues sí, claro, es en lo que están algunos. Ánimo y gracias por haber estado con nosotros. Y déjenme dar la bienvenida a Leopoldo López, que es el padre del líder opositor venezolano. Muchísimas gracias, Leopoldo, por estar aquí. Gracias por la invitación. En primer lugar, ¿cómo está su hijo? Está bien, afortunadamente, muy fuerte, muy entusiasta en este momento con la proximidad de las elecciones. Recuerden que él hizo una huelga de hambre de casi 30 días, precisamente porque el gobierno no definía la fecha de las elecciones. El que se celebre pasado mañana las elecciones es un triunfo para Leopoldo, aún desde la cárcel. Aún desde la cárcel. Sí, y además las encuestas dan la victoria, salvo pucherazo, de la oposición. Por más de 20 puntos en el peor de los casos. Nosotros estamos estimando que deberíamos de tener cerca del 60 al 65% de los votos si se suman como votos generales. Sin embargo, como es una elección de tipo parlamentario, se suman por circuitos y no un voto general. Y la representación no necesariamente es ecuánime. Para darles un ejemplo, pues en las zonas urbanas, que tienen el 58% de la población, eligen menos del 40% de la representación. En cambio, pues, en las zonas rurales, etcétera, eligen casi el 60% de la representación. Está penalizada las zonas urbanas, casi como en España, ¿no? Prácticamente. Sí, pero... Ahora, no es equiparable, pero vamos, que no, aquí, está penalizado. Pero allá se hizo, lamentablemente, bajo el régimen bolivariano, el régimen chavista, y se reorganizaron los circuitos y los municipios, no de acuerdo a las poblaciones, sino de acuerdo a las simpatías de las poblaciones. Entonces, la mayoría de los circuitos eligen 2 representantes, es decir, 2 diputados, pero en algunos preferenciales, bien escogidos, por supuesto, con pinzas, se eligen 3. Qué barbaridad. Bueno, y vamos... previamente engrasados claro, con todo tipo de, ¿no? Bueno, es un gobierno de que se le ha conocido por su generosidad. Sí. Yo quiero preguntarle, señor López, porque usted tiene además una familia especialmente valiente, porque no solo Leopoldo, su hijo, está encarcelado, sino su hija es muy valiente, hace declaraciones a los medios, y la semana pasada nada menos que han asesinado a otro opositor, al señor Luis Manuel Díaz, creo correcto, que se llama, y realmente usted teme por la vida de sus hijos tan valientes, y aparte de todos los personas que de una forma verdaderamente memorable están dando la cara por la democracia en Venezuela, con este presidente que me parece a mí que puede tener un mal perder. Sí, bueno, es evidente, una persona que ha declarado durante las últimas 2 semanas constantemente en un tono amenazante, como que bajo ningún respecto va a permitir perder la revolución, que si la revolución pierde correrá la sangre por las calles. Es decir, hay muchas amenazas evidentes por parte del jefe de Estado, el presidente Maduro, de forma irresponsable. Ahora, el temer
Por supuesto que el miedo es libre, como dicen, nosotros tenemos temor, pero no tenemos miedo, que es muy distinto. Eso es. Y lo que sí, lo hemos insistido, nosotros somos todos creyentes en Dios, somos católicos, la familia López, y creemos que estamos del lado correcto y tenemos la protección del Señor. Estoy segura, estoy convencida. Déjeme presentar también a otro invitado que está hoy con nosotros, que es Javier López, autor además de este libro, prologado por Joaquín, Más allá de Podemos. Javier, que además también es director precisamente de informativos del El Venezolano TV España. Javier, gracias por estar aquí. Hola Isabel, ¿qué tal? Quiero que veamos algo de lo que ha ocurrido anoche mismo. Unas declaraciones del propio Maduro, donde van a ver ustedes por qué se encarcela a la gente en Venezuela. ¿Hay colas en el supermercado? Pues se acuerdan del expropiese de Hugo Chávez, ahora es encarcélenlo. El gerente había recibido la orden de cerrar las puertas para hacerlo sufrir a ustedes, para hacer sufrir al pueblo. Yo llamé al ministro del Interior y le di la orden, me manda una comisión del SEBIN y me lo mete preso inmediatamente. Y vean las amenazas de campaña que hacía el propio Maduro. Yo sé que vamos a triunfar, pero si pasara una circunstancia negativa, yo me iría a las calles a luchar con el pueblo, como siempre lo hice. Y la revolución pasaría a otra etapa. Una nueva etapa vendría de la revolución. Javier López, la verdad es que aquí vemos solamente una parte de lo que vosotros mostráis en la televisión El Venezolano todos los días, pero desde luego os animamos a que lo sigáis haciendo. ¿Cómo veis estas elecciones? Hombre, yo lo del Venezolano TV España me está sirviendo precisamente, Isabel, para ver el nivel de bravuconada que hay en Venezuela con dirigentes como Nicolás Maduro, porque es que esto es todos los días, cada día hay una bravuconada nueva de Nicolás Maduro. Decir que las colas de la escasez en los supermercados es una maniobra psicológica de los propietarios de los supermercados para desestabilizar es algo que ya sobrepasa incluso el surrealismo, ¿no? Nicolás Maduro se ha convertido en un auténtico showman y hay gente que va a sus mítines, esto lo comentaba yo ayer, no para escuchar un discurso político, no, sino para reírse, como el que va a un show a escuchar chistes. Antes de venir estaba viendo las imágenes que me estaban enseñando mis compañeros del Venezolano TV España de lo que fue el mitin ayer de Maduro de cierre de campaña en la avenida Bolívar, que Leopoldo sabe es una de las grandes avenidas de Caracas, y realmente no tiene nada que ver lo que se vio ayer en ese cierre de campaña de Nicolás Maduro, muchos huecos, muchos espacios vacíos, muchas calvas, como decimos en España, con lo que era Hugo Chávez, ¿no? Cuando realmente llenaba esa avenida Bolívar. Es que todos, lo acaba de decir además Leopoldo López aquí, que la victoria parece clara de la oposición, pero ese temor a un pucherazo, a un tongo, a que haya trampa, a pesar de los observadores internacionales, ese también supongo que vosotros lo estaréis viendo y palpando en las entrevistas que hacéis día a día en el Venezolano TV. Claro, yo, por ejemplo, ayer hablaba con Gabriel Mato, eurodiputado del Partido Popular, que salía en una delegación que está presidida por González Pons hacia Caracas, pero el lunes hablaremos. Pero es que vamos a ver, realmente no son observadores internacionales. Yo creo que la comunidad internacional tenía que haber presionado más para tener una presencia de observadores internacionales con capacidad de fiscalizar realmente ese proceso electoral. Son acompañantes, son personas que van a observar. Rodríguez Zapatero está allí a instancias del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela en teoría es un organismo independiente, pero realmente no es un organismo independiente. No es un organismo independiente, es un organismo que está controlado. La Organización de Estados Americanos se negó a mandar observadores imparciales porque entendía que como resultado de lo que ocurre en Venezuela no tiene sentido mandar a alguien imparcial cuando el que gobierna es parcial. A mí me parece
que el papel de tonto útil, y lo digo con todos los respetos, el papel de tonto útil que ha jugado José Luis Rodríguez Zapatero, prestándose algo que lo va a utilizar como maniobra el gobierno de Nicolás Maduro, de proceso limpio, es ¿no? de eso de que nos debería hacer reflexionar a todos los españoles. Ha pasado inadvertido, pero me parece que el papelón que está haciendo Zapatero es de órdago a la grande. Tú no quieres nada Zapatero, me parece. No le quiero, sí le quiero, vamos, le quiero como hombre. Vamos a ver, yo sé que, mira, déjame que te conteste, Joaquín, pero déjame que te conteste. Yo sé que Zapatero es, yo sé que Zapatero es un demócrata. Y todos aquellos que se consideran unos demócratas no pueden prestarse a los intereses bastardos de un gobierno como el del señor Nicolás Maduro. De acuerdo. ¿Puedo hacer una pregunta a don Leopoldo? Vamos a ver, el sistema de votación allí es sui generis, porque claro, meter la nueva informática en un proceso electoral siempre será complicado. Mientras que el sistema antiguo de meter la papeleta y tal, puede controlarlo cualquier señora hasta analfabeta. Mientras que controlar eso, o se sabe una enorme cantidad de informática para ver si hay trampa, o es muy difícil de controlar. Eso es lo que pienso. ¿Qué piensa usted? Bueno, lamentablemente a veces la gente queda hipnotizada, como bien lo dice el autor del libro, el populismo llega a extremos donde vendernos la modernidad, las tecnologías como un avance de la sociedad. En Venezuela tenemos este sistema absolutamente electrónico. La gente primero pasa y prueba con su dedito la huella, o sea, ya de entrada hay una identificación para que no se sustituya la persona votante. En segundo lugar, pasas a una segunda mesa donde pones también tu dedo sobre una máquina, esa máquina emite una papeleta, pero también emite la información que le has dado a la máquina sobre el voto. La papeleta se mete en una caja que se resguarda en principio para hacer una auditoría sobre lo que va a lanzar luego la máquina. ¿Qué pasa? En Venezuela nosotros tenemos, y como prueba, tenemos las últimas 2 elecciones presidenciales, se cierran o en principio se cierran las mesas a las 6 de la tarde y son las 2 y 3 de la mañana y todavía no sabemos los resultados. Están llenándolas de votos. En Colombia, que se usa el sistema más tradicional y menos avanzado, que es la papeletica, en 3 o 4 horas después de cerrado, lo sabemos. Porque las cuentan. No, pero hay que, entonces, Leopoldo. Pero sí quiero no terminar esto, estoy totalmente de acuerdo que esto, lejos de ser un avance, ha sido una trampa más para poder hacer muchas cosas, como, por ejemplo, no tenemos, y yo estoy totalmente de acuerdo, el papel de tontos útiles que están haciendo algunos. Por ejemplo, a mí me parece extraño que a la misma autoridad o jerarquía que tenía don Felipe González, le prohibieron prácticamente entrar en Venezuela y le dijeron que era persona non grata. Y el otro expresidente lo recibe prácticamente desde el presidente de la República para abajo todo el mundo. Dígame usted si hay o no hay preferencia. ¿Y usted por qué cree, don Leopoldo? ¿Por qué cree? ¿Por qué creo? Sí, porque hay unos que se prestan a ser tontos útiles y otros no. Claro, y quiero preguntarle sobre esos populismos, y en referencia también a Javier, usted cuando a día de hoy a Pablo Iglesias, que está en una campaña en un país democrático donde no hay ninguna duda, con una historia además dura, pero cuando hoy le preguntan por lo que pasa en Venezuela y no es capaz de condenar el asesinato del señor Díaz, el encarcelamiento de su hijo y de tantos opositores, lo que ha dicho el fiscal, cómo manipularon las pruebas de su hijo para meterle en la cárcel desde el minuto 1, pero es que esta es una fuerza que se va a situar en el Parlamento Democrático Español y es incapaz de condenar todo esto. ¿Usted qué piensa? Bueno, a mí me parece muy extraño el señor Iglesias, que debería estar muy informado de Venezuela porque tuvo un representante bastante tiempo en Venezuela recibiendo dinero del gobierno venezolano a través del profesor Monedero, que ahora diga que no sabe lo que está pasando en Venezuela y que trate de excusar la tragedia venezolana porque dice que todavía no se comprueban todos los crímenes, la gente injustamente presa, empezando por mi hijo, sí, empezando por mi hijo, porque mi hijo es el único preso político que ha sido condenado con un juicio a 14 años por simplemente expresar con su voz. Yo el otro día, Isabel, si me permites, el otro día, sobre lo que está diciendo Leopoldo y Pablo Iglesias, yo me quedé a cuadros en un desayuno de los de Fórum de Economía organizado en el Ritz, que invitaron a Pablo Iglesias hace 2 semanas. Le pregunté a
a Pablo Iglesias si él pensaba que debería dimitir Nicolás Maduro al haber dos personas de su entorno familiar que fueron, digamos, cogidas en Haití con cocaína y que están arrestadas en Estados Unidos por este tema. Eso en cualquier país europeo hubiera llevado a la dimisión inmediata de un presidente del gobierno. Dos personas, además, del entorno familiar, Leopoldo, pero con pasaporte diplomático. Estas dos personas iban con pasaporte diplomático de Venezuela. Lo que me contestó Pablo Iglesias, que es a lo que iba, es que estaba muy ocupado con la campaña electoral española, estaba muy ocupado con lo que pasaba en Oriente Medio, con el yihadismo, como para opinar sobre lo que pasaba en un país tan lejano. Evidentemente la pregunta le resultó incómoda y por eso contestó eso, pero es que me parece vergonzoso que una persona que se está postulando para presidente del gobierno de España diga que le parece lejano lo que ocurre en un país y mucho más en un país de la Comunidad Iberoamericana. Es decir, es impresentable. Una cosa, mira, el otro día en uno de los mítines de Pablo Iglesias, uno de los que estaban allí le hizo la siguiente pregunta. No le preguntó por el dolor de los venezolanos, no, le dijo que cómo era posible que Pablo Iglesias no dijera nada sobre lo que estaba haciendo la oposición, que era la que estaba por los crímenes de la oposición. Bueno, de ese tenor era la pregunta. Y Pablo Iglesias, ¿sabes lo que contestó? Que para crímenes de Estado, Colombia. Era el día que estaba aquí el presidente de Colombia. Se puso a hablar de Colombia. De Colombia, de los crímenes de Colombia, no sé qué. Por favor. Es que Maduro ha nacido en Colombia, parece. Pero yo quiero preguntarle también a Leopoldo López. Que no se puede presentar. Don Leopoldo, una pregunta sobre estas cuestiones, porque Lilian Tintori le ha pedido incluso ayuda a Pablo Iglesias para que intercediera. Y hasta donde yo sé, no ha tenido respuesta. ¿Usted le ha solicitado la ayuda a los también relacionados directamente con la jerarquía de Maduro, al partido de Podemos, Pablo Iglesias? ¿También ha acudido a ellos para...? No, yo no. Personalmente, mire, yo he tenido, y tengo que decirlo en público, un respaldo total y absoluto de España desde Su Majestad el Rey, su gobierno, sus opositores. Todos los políticos decentes de este país se me han presentado, me han ofrecido ayuda, nos han ofrecido ayuda, pero el señor que ha dicho públicamente que Leopoldo debe estar preso porque se asemeja a los terroristas de la ETA, yo no le voy a pedir una reunión. ¿Para qué? A alguien que ya se ha pronunciado. Ya. Y tiene, por supuesto, el apoyo de todas esas personas que usted ha citado, relevantes, las más notorias de España, y el nuestro. Todas y el en de absoluto. toda nuestra audiencia. Y eso tiene usted que contar con ello, que supongo que le generará mucha alegría, porque en la pequeñísima manera que nosotros podamos echar una mano, porque realmente la causa que ustedes están defendiendo con su propia vida, la de su hijo, nosotros tenemos que ser todos los demócratas solidarios y además estar unidos. Y eso cuenta usted con ello, don Leopoldo. Quiero preguntarle qué tal está su familia, sus nietos. Lilian, ya la vemos, es una mujer estupenda, fuerte, y ahí está, porque yo creo que es la gran líder ahora en Venezuela. Se ha descubierto que es su nuera, pero ¿qué tal su familia? Bueno, Lilian no es, de verdad que mi admiración va por delante, es una persona que se ha entregado a esta causa, aún con los riesgos que ella sabía que estaba corriendo. Como usted bien lo dijo antes, estuvo al lado de la persona que fue asesinada. Ella misma nos contaba que sintió los disparos silbarle cerca. Mis nietos están muy bien, son muy chiquiticos, afortunadamente pues no saben la tragedia que se está viviendo. A veces nos preguntan, Manuela, por ejemplo, le ha dicho a su padre alguna vez, ¿serás, papá, que tú te vas a morir aquí en la cárcel y no te voy a ver más? ¿Cuándo vas a volver tú a mi casita? Ella llama a su casa mi casita. En las Navidades pasadas me pidió a mí que le ayudara a escribir la carta al Niño Jesús para sus regalos. Y cuando estábamos terminando me dice, pero quiero un regalo muy especial, papá. Ese es el nombre que me da. Quiero... Ay, no se emocionen. Yo lo entiendo porque estoy emocionada. Estoy con la carne de gallina. Leopoldo, por favor, vamos a hacer una pausa si quiere. No, te lo va a decir. Quiero que me traigan a mi papi para Navidad. Bueno, a ver si puedo yo decirlo. Vamos a hacer una pausa. Gracias, don Leopoldo, de verdad. Y nosotros también, y ya verá que lo vamos a conseguir entre todos. Vamos a hacer una pausa. Gracias también, Javier López. Un 62% de las personas no oye bien.
Y un 90% no pueden gastarse un dineral para solucionarlo, así que aquí lo tenéis, bailando toda la familia sin complejos, así me gusta. Vean ustedes, vamos a la respuesta de esta Navidad. 73,2% piensan que debería gobernar Rajoy si es el más votado. Bueno, pues esa es la opinión de nuestra audiencia. Gracias por estar aquí, gracias a todos. María Pelayo llega corriendo con Marian Viñas porque empieza el día. Feliz fin de semana y los suertudos que tengan puente, feliz puente.